Explicaremos el electromagnetismo desde la Grecia hasta la época moderna. Para esto, hicimos una línea de tiempo, en la cual se muestran los puntos más importantes que fueron las bases para descubrir el electromagnetismo. El primer punto de la línea de tiempo es la Grecia antigua, 600 años antes de Cristo. Se destacaron los primeros descubrimientos empíricos, que los veremos a continuación, sobre electricidad estática y magnetismo, sentando las bases iniciales para que siglos después se entendieran como electromagnetismo. Las bases iniciales serían, primero, electricidad estática. El filósofo griego Tales de Mileto observó que al frotar un trozo de ámbar con pieles atraería objetos livianos como plumas o polvo. Este fenómeno es la primera referencia conocida a la electricidad estática, aunque en este momento se consideraba un misterio sin explicación clara. El segundo punto y el último fue el magnetismo. Tales de Mileto fue pionero en estudiar estos fenómenos desde un enfoque racional y filosófico, intentando explicar la naturaleza sin recurrir a mitos o creencias místicas. Sin embargo, no logró conectar la electricidad con el magnetismo, los cuales fueron considerados fenómenos independientes durante más de 2 milenios. El segundo punto es el siglo XVII y sus primeras investigaciones científicas. A finales del siglo XV y durante el XVI comenzaron a hacerse los primeros estudios más sistemáticos sobre la electricidad y el magnetismo. Uno de los pioneros fue William Gilbert, médico de la reina Isabel I de Inglaterra, quien en el año 1600 publicó un libro llamado The Magnet. En él explicó varios experimentos que hizo sobre cómo funcionaba el magnetismo y la electricidad que se genera al frotar objetos. Gilbert llegó a la conclusión de que la Tierra funciona como un gran imán, lo que explica por qué las brújulas apuntan siempre hacia el norte. También fue uno de los primeros en darse cuenta de que el magnetismo y la electricidad eran fenómenos distintos, ya que presentaban propiedades diferentes. Unos años después, en 1663, el científico alemán Otto von Guericke inventó una de las primeras máquinas generadoras de electricidad estática. Lo hizo usando una esfera de azufre que al girar y ser frotada producía cargas eléctricas. Esta invención permitió que los científicos pudieran observar con más detalles los efectos de la electricidad. Durante este siglo, la electricidad y el magnetismo todavía se estudiaban por separado. Sin embargo, los descubrimientos de Gilbert, Guericke y otros investigadores de la época dieron el punto de partida para lo que más adelante se conocería como electromagnetismo, ya que ayudaron a comprender mejor las fuerzas de la naturaleza. El tercer punto, el siglo XVIII y sus avances experimentales. Algunos de los avances experimentales sobre el electromagnetismo son que en el año 1729 Stephen Gray fue uno de los primeros en demostrar que la electricidad podía viajar a través de ciertos materiales, como lo son los cables metálicos. Colgó objetos con cuerdas de seda y los electrificó a distancia, descubriendo así una diferenciación entre los conductores, tales como son los metales y el agua, y los aislantes, como lo son el vidrio y la seda, lo cual fue esencial para poder entender cómo se transmite la electricidad. En el año 1733, Charles Dufay experimentó con cuerpos electrificados, descubriendo que existían dos tipos de cargas eléctricas. Una al frotar vidrio, la cual se conoce como positiva o vítrea, y otra que es al frotar resina, la cual se conoce como negativa o resinosa. También con esto logró observar que las cargas iguales se repelen y las cargas opuestas se atraen, lo cual es un principio fundamental del comportamiento eléctrico. En el año 1745 y 1746, Peter van Musschenbroek inventó el primer dispositivo para poder almacenar la electricidad, la cual fue llamada la botella de Leyden. Este era un condensador primitivo, el cual podía acumular carga eléctrica y luego liberarla en una descarga intensa, lo cual le permitió realizar experimentos con electricidad mucho más potentes y además controlados. En los años 1750, Benjamin Franklin fue uno de los primeros en proponer que la electricidad era un fluido y que podía acumularse y moverse. En su famoso experimento de la cometa, en el año 1752, voló una cometa durante una tormenta con una llave metálica, lo que lo llevó a comprobar que el rayo era electricidad. Además, inventó el pararrayos, el cual fue una de las primeras aplicaciones prácticas de la electricidad, introduciendo lo
términos positivo y negativo, lo cual se usa para referirse a las cargas eléctricas. El cuarto punto es el siglo XIX. Nace el electromagnetismo como ciencia. El electromagnetismo nace como ciencia en el siglo XIX gracias a tres grandes hitos que unificaron dos fenómenos que antes se estudiaban por separado, la electricidad y el magnetismo. Primero, hacia 1800, Alessandro Volta inventó la pila eléctrica, la primera fuente de corriente eléctrica continua, que permitió hacer experimentos con electricidad de forma controlada y constante, lo que fue fundamental para avanzar en su estudio. En 1820, Hans Christian Osten descubrió experimentalmente que una corriente eléctrica producía un campo magnético, es decir, electricidad y magnetismo estaban relacionados. Poco después, Andrea-Marie Ampère estudió cómo interactúan las corrientes eléctricas entre sí y con los campos magnéticos, estableciendo las bases matemáticas del electromagnetismo. Luego, en 1831, Michael Faraday descubrió la inducción electromagnética. Un campo magnético cambiante puede generar electricidad en un conductor. Además, introdujo el concepto de campo para explicar cómo se transmiten estas fuerzas, rompiendo con la idea clásica de acción a distancia. Finalmente, en 1861, James Clerk Maxwell formuló un conjunto de ecuaciones matemáticas que unificaron toda esa información en una teoría coherente. Las ecuaciones de Maxwell demostraron que los campos eléctricos y magnéticos son dos manifestaciones de un solo fenómeno, el campo electromagnético. También revelaron que la luz es una onda electromagnética, uniéndola así con electricidad y magnetismo. Este avance fue crucial para el desarrollo tecnológico y científico posterior, incluyendo inventos como la bombilla eléctrica y la corriente alterna, y sentó las bases para teorías modernas como la relatividad y la electrodinámica cuántica del siglo XX. El quinto y el último punto es el siglo XX en adelante, la tecnología y la modernidad. Desde el siglo XX, el electromagnetismo ha sido una base esencial para muchos avances tecnológicos que forman parte de nuestra vida cotidiana y el desarrollo de nuestra sociedad. Algunos de estos principios se ven manifestados en la generación y en el uso de electricidad, ya que gracias al electromagnetismo se pueden generar campos eléctricos y magnéticos que permiten el funcionamiento de motores, generadores y transformadores. Y estos aparatos hacen posible el suministro de electricidad en casas, industrias y en ciudades, ya que son la base fundamental en la infraestructura eléctrica. También las ondas electromagnéticas permiten la transmisión inalámbrica de información, las cuales se aplican en la radio, la televisión, los teléfonos móviles, los satélites y también en la fibra óptica. El electromagnetismo permite el funcionamiento de muchos dispositivos que usamos o vemos a nuestro alrededor. Aunque no siempre lo usamos de forma directa, forman parte de objetos comunes como los microondas, altavoces, luces automáticas, celulares o sistemas eléctricos de casas y vehículos. Esto incluye componentes como los electroimanes, sensores y relés que hacen posible que muchos aparatos funcionen correctamente. El estudio del electromagnetismo ha permitido el desarrollo de nuevos materiales y tecnologías, como por ejemplo los superconductores, los cuales permiten el paso de electricidad sin la resistencia, o la fotónica, que utiliza la luz para transmitir información de forma muy rápida. En medicina, se aplica tanto para diagnosticar enfermedades o como para tratarlas, ya que equipos como la resonancia magnética nuclear, la tomografía computarizada y los electrocardiogramas funcionan a partir de principios electromagnéticos. También se utilizan terapias como la magnetoterapia y la electroterapia que emplean campos electromagnéticos para reducir inflamaciones, aliviar dolores o estimular tejidos y nervios, los cuales se usan, por ejemplo, en el tratamiento de fracturas, lesiones musculares o problemas neurológicos. Además, tecnologías como la estimulación magnética transcraneal o dispositivos médicos como el marcapasos también dependen del electromagnetismo. También está presente en el espacio, ya que es fundamental para las misiones espaciales. Este permite la comunicación por radiofrecuencia entre satélites, sondas espaciales y estaciones terrestres. Además, existen sistemas de propulsión electromagnética, como los propulsores iónicos.
que permiten mover naves espaciales acelerando partículas cargadas. Además, se diseñaron sensores electromagnéticos para detectar radiación o campos magnéticos de otros planetas, y se está trabajando en escudos electromagnéticos que puedan proteger a los astronautas de la radiación espacial. Este también tiene un rol importante en las energías limpias. En las turbinas eólicas o centrales hidroeléctricas, el movimiento genera electricidad gracias a los principios electromagnéticos. Los paneles solares fotovoltaicos aprovechan la luz para producir electricidad directamente. Además, se están desarrollando nuevas tecnologías como la conversión termoeléctrica y mejores sistemas de almacenamiento, que ayudan a hacer más eficiente el uso de estas fuentes de energía. Algunos de los ejemplos cotidianos en los que podemos encontrar el electromagnetismo son, por ejemplo, en las resonancias magnéticas. La resonancia magnética utiliza principios del electromagnetismo y de la física nuclear. Su funcionamiento se basa en tres componentes principales. El primero son campos magnéticos muy intensos. El cuerpo humano contiene moléculas de agua, las que a su vez contienen átomos de hidrógeno. Cada átomo de hidrógeno tiene un protón, el cual actúa como un pequeño imán. Estos, al entrar en un campo magnético muy fuerte, se alinean. También, estos, a la vez que son alineados, se emite un pulso de radiofrecuencia, el cual excita a los protones, haciéndolos girar o también resonar. Cuando el pulso se detiene, los protones regresan a su posición original, emitiendo asimismo señales electromagnéticas. Estas señales son recogidas por sensores y son procesadas por un computador para poder crear las imágenes detalladas del cuerpo. Dependiendo del tiempo que tarda cada tejido en relajarse, se pueden distinguir diferentes estructuras, tales como músculos, cerebro, grasa o tumores. Otro ejemplo es los microondas. En el interior de los microondas hay un dispositivo llamado magnetrón. El magnetrón convierte electricidad en microondas, las cuales son un tipo de onda electromagnética. Los microondas no calientan directamente los alimentos, como por ejemplo lo haría un horno. Los microondas penetran en los alimentos y hacen vibrar las moléculas de agua, grasa y azúcar. Estas moléculas contienen dipolos eléctricos, o sea, tienen sus cargas positivas y negativas separadas, alineándose en el campo eléctrico de la onda. Cuando los microondas hacen vibrar rápidamente las moléculas, se genera una fricción entre ellas, la cual produce calor desde dentro hacia afuera. Los microondas son una forma de radiación electromagnética, como por ejemplo también son la luz, los rayos X o hasta las ondas radio. El magnetrón funciona mediante principios del electromagnetismo, o sea, un campo magnético hace que los electrones giren generando ondas. A modo de conclusión, el funcionamiento del microondas va a depender del comportamiento de los campos eléctricos y magnéticos. Otro ejemplo es los microondas. En el interior de los microondas hay un dispositivo llamado magnetrón. El magnetrón convierte electricidad en microondas, las cuales son un tipo de onda electromagnética. Los microondas no calientan directamente los alimentos, como por ejemplo lo haría un horno. Los microondas penetran en los alimentos y hacen vibrar las moléculas de agua, grasa y azúcar. Estas moléculas contienen dipolos eléctricos, o sea, tienen sus cargas positivas y negativas separadas, alineándose en el campo eléctrico de la onda. Cuando los microondas hacen vibrar rápidamente las moléculas, se genera una fricción entre ellas, la cual produce calor desde dentro hacia afuera. Los microondas son una forma de radiación electromagnética, como por ejemplo también son la luz, los rayos X o hasta las ondas radio. El magnetrón funciona mediante principios del electromagnetismo, o sea, un campo magnético hace que los electrones giren generando ondas. A modo de conclusión, el funcionamiento del microondas va a depender del comportamiento de los campos eléctricos y magnéticos. Un último ejemplo es el Wi-Fi. El Wi-Fi funciona generando ondas electromagnéticas. El router Wi-Fi emite ondas radio en frecuencias específicas. Estas ondas transportan paquetes de datos digitales que contienen información de Internet, ya sea de páginas web, de videos, de mensajes, entre otras. Las ondas viajan por el aire al igual
que lo hacen, por ejemplo, las señales de radio o las de televisión. Llegan al receptor Wi-Fi del dispositivo, ya sea un celular, una tablet, un computador, donde son decodificadas para después poder convertirlas en datos comprensibles. Por ejemplo, este proceso también es bidireccional, a lo que se refiere que también funciona en sentido inverso. Por ejemplo, un celular también envía señales electromagnéticas al router, como por ejemplo cuando subimos un archivo o cuando hacemos clic en un enlace. Y bueno, el electromagnetismo, ¿dónde se encuentra en este caso? En las ondas Wi-Fi, las cuales son ondas electromagnéticas de alta frecuencia. En las antenas del router, las cuales transforman la corriente eléctrica en ondas electromagnéticas y también al revés. Y por último, los chips Wi-Fi, los cuales tienen circuitos electrónicos que procesan y también generan señales mediante campos eléctricos y magnéticos. Un último ejemplo es el Wi-Fi. El Wi-Fi funciona generando ondas electromagnéticas. El router Wi-Fi emite ondas radio en frecuencias específicas. Estas ondas transportan paquetes de datos digitales que contienen información de Internet, ya sea de páginas web, de videos, de mensajes, entre otras. Las ondas viajan por el aire, al igual que lo hacen, por ejemplo, las señales de radio o las de televisión. Llegan al receptor Wi-Fi del dispositivo, ya sea un celular, una tablet, un computador, donde son decodificadas para después poder convertirlas en datos comprensibles. Por ejemplo, este proceso también es bidireccional, a lo que se refiere que también funciona en sentido inverso. Por ejemplo, un celular también envía señales electromagnéticas al router, como por ejemplo cuando subimos un archivo o cuando hacemos clic en un enlace. Y bueno, el electromagnetismo, ¿dónde se encuentra en este caso? En las ondas Wi-Fi, las cuales son ondas electromagnéticas de alta frecuencia. En las antenas del router, las cuales transforman la corriente eléctrica en ondas electromagnéticas y también al revés. Y por último, los chips Wi-Fi, los cuales tienen circuitos electrónicos que procesan y también generan señales mediante campos eléctricos y magnéticos.